Buenos días, señora Elizabeth. Cuéntanos quién eres tú, de dónde vienes, a qué te dedicas. Bueno, yo soy de Bogotá, mi nombre es Aida Elizabeth Pulido Bernal. Toda la vida he vivido aquí en Bogotá. Soy una persona que me dedico básicamente a investigar, a evolucionar en las circunstancias de mi vida, en el día a día. Como profesional, soy abogada, terapeuta, estilista profesional, experta en belleza y cosmetología, y tengo otros estudios adicionales que pues me han ayudado mucho en la parte del día a día de mi vivir, y también lo aplico en un voluntariado a nivel comunidad, a nivel social. Manejo la parte de voluntariado con la Fundación Caminos de Libertad, Pastoral Penitenciaria Católica, con ancianatos, con diferentes personas que son vulnerables, y también ha sido una vocación desde niña que he tenido, y ha venido por familia, porque mi familia también en su momento lo hizo. Colaboró con fundaciones y personas que necesitaban ayuda en un momento determinado. ¿Nos puedes contar cómo fue tu infancia? Bueno, es algo muy curioso, pero yo de mi infancia no me acuerdo mucho, soy sincera. Quise borrar muchos aspectos. De pronto eso fue algo involuntario, porque siempre fui el referente de usted no puede hacer, porque sus hermanos de pronto no tuvieron sus errores y usted es la niña perfecta. Entonces eso lo retrotraía a mi ser interno, y fui muy introvertida. Entonces quise borrar muchos aspectos. Fue una infancia dentro de todo normal, o sea, con unos padres muy entregados, unos padres excelentes, maravillosos, pero pues el entorno a veces lo limita a uno, lo pone a uno como en un suspenso, donde uno está es rodeado por quienes tienen la expectativa hacia el comportamiento de uno, que eso fue lo que generó de pronto mi actitud en su momento. Pero fue una infancia de campo también, donde mis abuelos pasando lo que más recuerdo son esos aspectos, pasando las vacaciones de colegio, de escuela y colegio en esa época, donde mis abuelos, ordeñando vacas, cogiendo café, haciendo todo. Yo sé cómo se prepara el café, o sea, desde el inicio, desde coger, recolectar el café, plátano, bueno, todo eso, porque fui, digamos que no totalmente criada, pero sí estuve mucho tiempo en vacaciones con mis hermanos y con mis primos allá en el campo. ¿Y cómo era esa interacción con tus hermanos, familiares, primos, cuando estabas en el campo? O sea, ¿cómo hacían para pasar el tiempo, para entretenerse? Nosotros éramos muy pícaros, pues montábamos a caballo o en yegua, jugábamos con las gallinas, las sacábamos corriendo. Mi hermana se robaba los huevos en la finca de mis abuelos, se robaba los huevos, se los comía crudos. Mi hermano jugaba, o sea, con mis primos o con nosotros, porque a veces íbamos con mis primos o solo nosotros. Jugábamos con fruta también, que les cogíamos naranja, cogíamos mandarina, los plátanos, las flores. Le ayudábamos a los abuelos, a los tíos, porque también vivían unos tíos allá. Los juegos básicamente eran así a nivel de las mismas actividades del campo. Mm, Y fue una etapa bonita, porque fue una integración bonita con mis hermanos, aunque fuimos muy diferentes cada uno. Éramos tres gotas de agua y aceite y mixto. O sea, cada uno teníamos una personalidad diferente, teníamos una forma de ser diferente, pero como hermanos siempre nos apoyamos y siempre nos hemos apoyado. Aunque mi hermana ya falleció y queda mi hermano. O sea, somos los dos, pero somos muy... tres. Entonces, como les venía diciendo, ahorita quedamos mi hermano y yo, somos cada uno muy independiente, muy,
muy, ¿cómo se podría decir? Cada uno en su cuento. O sea, hoy en día es así. Cada uno tenemos que tener nuestras vidas, cada uno tenemos que tener nuestras circunstancias, pero somos muy unidos a la hora de que nos necesitamos y nos apoyamos. Yo estoy pasando por un proceso fuerte porque soy sobreviviente de cáncer. Este proceso ha sido duro porque viene más o menos evolucionando desde el 2018. En el 2020 fui diagnosticada con un carcinoma metastásico de células grandes escamosas, estadio 4 terminal. Eh, eh, Fue una evolución muy fuerte. Tuve una metástasis hace 3 años nuevamente y duré con la ruta de la muerte por la EPS, por el cambio de plan, o sea, ¿cómo se llama? La preexistencia que se me presentó, porque yo venía del plan complementario en la pandemia, entonces por las circunstancias que nos pasó en ese momento, pues creo que muchos nos tuvimos que atrasar. Entonces, y por el problema del gobierno en esa época, que había una amnistía y que no, entonces, bueno, muchas circunstancias. Entonces, eso generó que me pasaran al post y eso me generó toda la demora. El año pasado me hospitalizaron de urgencias, duré una semana hospitalizada mientras me hacían unos análisis y todo, y me operaron de urgencias también. Pero para la gloria de Dios, hoy en día salió negativo para carcinoma y salió bien la cirugía. Obviamente me tengo que seguir cuidando porque siempre los pacientes oncológicos tenemos problemas de defensas y también pues obviamente hay una etapa lógica de seguimiento porque hay unos marcadores y receptores que son todavía radioactivos y positivos en mínima cantidad. Pues digamos, me he sanado porque yo me doy por bendecida en el aspecto de sanación. Primero, pegada de la mano de Dios, porque los mismos especialistas, el oncólogo y el mastólogo, me dijeron, eso es un milagro que usted haya durado tanto tiempo y sin tratamiento, escasamente las quimioterapias. Y a mí me lo advirtieron desde el comienzo, si usted no se la lleva el cáncer, se la llevan las quimios porque van a ser de las más fuertes por la metástasis inicial. Y pues yo me hice mucho tratamiento natural. Uno de esos tratamientos fue la aplicación en altas dosis de 50 gramos de vitamina C intravenosa, más homeopatía, más yo dejé el azúcar, los carbohidratos, las harinas. Cambié mucho mi estilo de vida y también obviamente mi mentalidad comenzó a cambiar. Entonces, resumiendo, yo soy antes de AC y después de AC. Entonces la niña, la persona que fue débil, que fue vulnerable y todo, ya cogió la fortaleza después de AC, porque yo era una persona que complacía a los demás, con tal de tener contentos a mi familia y a los demás, yo no era capaz de muchas veces decir no, aunque nunca hice nada que fuera en contra de mi moral ni de mis principios. Pero sí, pues tenerlos contentos. Entonces me cohibía de muchas cosas hasta expresarme en algunos momentos, hace muchos años, por esa razón. Y me aislé, o sea, a pesar de ser profesional y de que gracias a Dios ejercí mi carrera y la he ejercido, y no solamente el derecho, sino las otras profesiones también las he ejercido, me retraía, me cerraba al medio como en mi parte personal, en mi parte anímica, en mi parte emocional. Pero ya ahorita, después de hace, ya la vida me enseñó que uno tiene que expresar lo que siente con respeto, con humildad y teniendo en cuenta que cada uno tiene su manera de pensar y somos diferentes, o sea, nos tenemos que aceptar en la diferencia. Pero obviamente si tenemos en un momento que imponer nuestra posición porque los demás atentan contra nuestra propia integridad, tanto emocional como física, tenemos que hacerlo. Entonces, esa parte es la que ya para mí ha sido un logro muy grande, bastante grande. Porque el resto, pues considero que le he dado un buen manejo a mi vida. Y me gusta ser referente, me gusta
que la gente me vea como un ejemplo de vida, tanto en los errores que haya cometido, para que no los cometan, como en la parte buena, en la parte de ejemplo de vida, porque las enseñanzas que uno tiene, y en el caso mío, todos tenemos enseñanzas obviamente, y experiencias, pero en el caso mío las quiero transmitir como un legado, tanto a mi familia como a las personas que me rodean, para bien, pues obviamente. Nos llama la atención las muñecas que están al lado tuyo. Ah, ¿Nos cuentas un poco la historia? sí. Esta es una historia bonita. Mi madre siempre fue una mujer trabajadora, luchadora y que apoyó a mi papá desde el comienzo. Ella se retiró de trabajar muy joven por cuidarnos. Ella siempre quiso lo mejor para nosotros. Ella trabajaba en una muy buena empresa en su momento y decidió, pues obviamente con mi papá dijo, yo sigo trabajando, respondo por el hogar, pero pues usted se queda en la casa por la educación y porque uno no tuviera peligro, más que éramos 3 y 2 mujeres, pues en esa época también era una época fuerte. Entonces mi madre, ella trabajó con él, yo no me acuerdo exactamente, ella nos explicaba. Ella trabajó desde casa, como hoy en día, que son las revistas y todo eso. En esa época era un árbol que se llenaba. Ay, yo no me acuerdo cómo era que se llenaba. Era una figura de un árbol que se destapaba. O sea, la persona lo vendía como el puesto del arbolito, levantaba la bolita, porque mi mamá no lo guardó y no lo mostró. Levantaba la bolita y ahí salía lo que se ganaba la persona, pero tenía que comprarlo. Entonces ella vendió varios. Mi hermana, ella pues me llevaba a mis 5 años. Y le compró la primera muñeca a mi hermana, que es, bueno, es esta creo que es la muñeca de mi hermana. Bueno, ya no me acuerdo bien, pero lo cierto es que la muñeca de mi hermana la compró. O sea, digamos que se la ganó por haber vendido los árboles. Y la segunda, ya cuando yo nací, mi mamá dijo, yo le tengo que tener la muñeca a mi otra hija. Y también la trabajó y se ganó la otra, o sea, trabajó y se ganó, fue la contraprestación a la venta de los arbolitos. Y se ganó la otra muñeca. Entonces mi mamá siempre nos las cuidó y todo. Pero como ustedes pueden ver, los años no pasan solos. Entonces, nosotros la teníamos muy bien cuidados. A mi padre lo trasladaron en una época, él fue funcionario público, y lo trasladaron en una época para Popayán. Cuando nos fuimos para Popayán, porque pues nos fuimos toda la familia, después de que mi papi estaba allá, quedaron las muñecas en la casa, pero en la casa quedó viviendo una pues, familia de nosotros, porque pues mi mamá dejó recomendada la casa y le arrendó a unos familiares, pues porque ya tampoco íbamos a estar ahí. Y ella, mi tía tenía hijos, iban mis primos, y se dieron mañas y entraron y sacaron las muñecas y las volvieron una nada. Cuando llegamos, pues mi mamá las limpió, las recuperó, pero después vinieron mis sobrinos, vinieron, digamos, más niños, y este es el resultado de todo ese uso y abuso no de nosotras, porque nosotras honestamente la cuidamos, porque mamá siempre nos enseñó a cuidarlas. Pero pues como no estaba en nuestras manos en ese momento y ya después los niños llegaban y jugaban y todo, entonces ya se fueron deteriorando un poco. En la pandemia yo ya tenía claro que las quería mandar restaurar. Ya las quería mandar restaurar, no sino arreglar, porque restaurar es de muebles, sino arreglar, digamos, embellecerlas otra vez. Pero pues ya desaparecieron las partes, las clínicas donde yo ya tenía claro dónde las iba a mandar a arreglar, dónde la iba a mandar, sí, dónde iba a ir. Y a la fecha de hoy estoy en la misma, pero pues creo que ahora sí me lo voy a proponer después de esta ocasión tan bonita, porque es una remembranza de algo que a mí nos motivó mucho, porque nosotros con mi hermana jugábamos mucho, las manejábamos, mejor dicho, nos tumbaban ellas antes que nosotros porque estábamos pequeñas. Entonces, esta es la famosa historia de las muñecas.
Bueno, y nos llama mucho la atención, señora Elizabeth, tu casa, que es muy bonita, es como transmite como un poco historia, esencia. ¿Nos puedes contar un poco esta casa de quién era o que si desde siempre ha sido tuya? Bueno, la historia de la casa viene desde que nosotros vivíamos en Gracias a Dios fuimos muy bendecidos porque nunca pagamos arriendo. Siempre mis padres lucharon porque tuviéramos una tranquilidad. Y nos vinimos de Fontibón, yo ya era adolescente, por circunstancias de seguridad de Fontibón. En esa época estaba muy inseguro y nosotras pues como mujeres corríamos peligro porque habían bandas delincuenciales muy delicadas. Entonces, y pues yo estudiaba en Fontibón en el Colegio Santa Teresa de Jesús en esa época. Entonces, bueno, nos vinimos, ellos buscaron un sitio, mi papá no vivía con nosotros porque lo habían vuelto a trasladar nuevamente por su trabajo, pero pues estábamos aquí en Bogotá por cuestión de estudio porque no era fácil ya interrumpir el estudio. Entonces ya se vendió en Fontibón y ya nos vinimos para acá, para La Huaca. Mi mamá hizo todo el trámite, todo, se consiguió la casa. La finalidad era un plan A, un plan B y un plan C. Siempre lo aprendí de la familia, de mi papá y de mi mamá. O sea, usted no puede vivir de una sola profesión, usted tiene que buscar alternativas por las circunstancias económicas. Entonces mi papá ya estaba pronto también a pensionarse y buscaron un sitio donde se pudiera montar un negocio, porque pues la familia por parte de mi madre ha sido comerciante. No toda, pero sí alguna. Profesionales, pero también han tenido el plan B de otro ingreso y más por los muchachos, por la universidad, por todo. Entonces aquí se buscó por un local, que es la parte de aquí, la parte de adelante, que era un local. Y atrás, pues también ya mi papá también quería como construir algo, entonces conclusión, se le dio ese manejo, montaron un negocio que un tío, un hermano de mi mamá, que mi mamá fue la mayor y siempre le dio la mano a sus hermanos, digamos, a los mayores también, algunos, porque eran varios, o sea, era una familia grande. Entonces mi tío le dijo, yo le colaboro, pues obviamente no regalado, sino con mercancía, porque mi tío tenía uno de los almacenes más grandes de Fontibón en esa época, era de él, que era cacharrería, ferretería, miscelánea, de todo, incluyendo licorera. Entonces le dijo, yo les doy todo para que ustedes monten. Lo único que ustedes tienen que comprar son las vitrinas y me pagan como ustedes vean que les va yendo. O sea, no les dio oportunidad de pagar como ellos quisieran, como mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá siempre fueron personas muy responsables, ellos a nadie le quedaron debiendo un peso. Entonces, así fue, comenzaron. Ya duramos, digamos, con todos los años que duramos acá, porque nosotros llevamos casi 50 años acá. eh, ellos digamos, hicieron aquí modificaron aquí también la casa, hicieron unos arreglos y todo, y eso generó pues que también fuera ampliándose más el negocio. Atrás se colocó bodega, bueno, se hicieron varias cosas para que perdurara en el tiempo el negocio. Pero desafortunadamente mi papá se enfermó porque mi papá le dio cáncer. Él tuvo cáncer también, un cáncer gástrico en esa época terminal. Lo querían operar y todo, pero como mi madre ya tenía experiencia por familia, ella no quería que lo operáramos. O sea, no los queríamos operar porque nosotros creemos en lo natural y en la homeopatía, en todo lo natural. Entonces, el enfermero jefe de esa época donde estaba mi padre, en la clínica donde estaba, nos escuchó y dijo, si ustedes tienen certeza de que lo pueden ayudar, no lo dejen operar porque aquí los pacientes que entran con cáncer o sea, están acá, pero no duran más de un año abiertos y con dolor y sufrimiento. Y se mueren porque los cogen como conejillo de indias. Y como en esa época era así, aún todavía, pero en esa época era más marcado. Entonces mi mamá lo sacó, nos iban a demandar, que lo queríamos matar, bueno, de todo.
Mi papá estuvo acá con tratamientos naturales, mi mamá día y noche se convirtió en la enfermera de ella, de él, y adicional a eso, nosotros pues le apoyábamos a mi madre. Entonces se le hicieron muchos tratamientos naturales, que después se los contaré con tiempo, y eso generó que mi papá se sanara al año larguito sin una sola quimio, después de haber tenido un diagnóstico de un promedio de 2 meses de vida, porque él ya estaba agonizando, cuando ya lo iban a operar, él ya estaba agonizando, y cuando se descubrió. Entonces ya cuando entró, como, todo, como el cáncer gástrico lo que genera es que no se pueda comer y todo se vomita, se devuelve, entonces mi mamá se encaminó, fue a plantas, a homeopatía, a colocarle emplastos de hierbas, de greda, bueno, y otros tratamientos naturales que la gente no cree en eso, pero que sí sirve, y se le estalló la úlcera, porque él no, o sea, él no comía, él lo que recibía era solo líquidos y cosas así, y todo lo devolvía. Entonces entró de urgencias al hospital, y perdón, a la clínica, y en la clínica lo operaron de la úlcera. A los 15 días de estar hospitalizado, porque en esa época sí duraban hospitalizados, entonces se dieron cuenta que había tenido cáncer en la historia clínica y lo abrieron sin consentimiento de nosotros. Le encontraron una bola así de grande, seca, porque nos la mostraron, así, así, seca. Nos hicieron junta médica con toda la familia, con mis hermanos y mi mamá, que qué le habíamos hecho, que eso era un milagro, que no podían entender por qué se había sanado con esa clase de cáncer. Y más que ya estaba pues ya con 2 meses de vida, pues ya estaba ya agonizando. Entonces, bueno, se les contó todo, un asombro para ellos y una experiencia. Ya después de eso mi papá se sanó, duró muchísimos años con vida. Entonces, en todo ese proceso, pues se hicieron cosas en la casa, pero también se dejaron de hacer, pues por la parte económica, porque yo ya que soy sobreviviente del cáncer, mi patrimonio se ha ido en gran parte en todo lo natural y todo lo alternativo que me he hecho, porque es muy costoso. Yo tengo un tipo de alimentación, o sea, la persona con cáncer tiene que tener un tipo de alimentación diferente, más sana, más orgánica, más descontaminada. Y eso cuesta, más todos los tratamientos de vitaminas, bueno, los sueros, todo eso cuesta. Entonces, bueno, ya mi papi digamos que ya tuvo otro proceso, se enfermó porque se cayó, precisamente haciendo un arreglo aquí. El maestro le explicó y él por terco se subió y se cayó con una claraboya. Quedó con coleostomía y esa coleostomía pues le generó a él una depresión muy grande. Mi hermana tuvo cáncer porque mi hermana ya venía en proceso, ella alcanzó a durar 15, 16 años con el cáncer, también de manera natural lo trató, pero en la última etapa ella sufrió mucho emocionalmente y se la llevó la parte emocional. Se quedó sin trabajo, emocionalmente se deprimió muchísimo, más otros aspectos muy personales de ella, y ya se dejó morir. Ella sí no se dejó hacer ninguna quimio, nada. Solo natural, pero pues su parte emocional ya fue lo que no dejó que avanzara. Entonces, mi hermana falleció en el 2007. Mi mami tenía ya, digamos, circunstancias emocionales por todo lo que nos había pasado, porque a mí también, pues yo tuve unas situaciones de salud delicadas, de otra índole, no cáncer en esa época, pero sí de otra índole. Entonces, mi mamá le tocó muy duro. Y pues ella, su parte emocional también, ella fue muy callada. O sea, yo le heredé a mi mamá, yo soy el reflejo de lo que mi mamá era. La gente misma lo dice, tanto físicamente, de pronto ahí la ven, como emocionalmente. O sea, ella todo se lo comía, todo se lo comía. Y eso le explotó ya lo último en isquemia cerebral. Y a raíz de la muerte de mi hermana, mi mami murió de pena moral, le dio un derrame cerebral a raíz de la muerte de mi hermana porque le dio muy duro. Pero pues obviamente ya venían otras circunstancias y eso fue lo que, digamos, el detonante. Y ya vino mi papi con la colestomía, que yo fui la enfermera de mi papi, porque él duró más o menos unos 10, 12 años con la colestomía promedio, de pronto un poco más. Entonces yo tenía que dejar de trabajar. Yo litigaba en esa época en Santander porque asesoraba una fundación, precisamente ayudaba en la fundación, pero también era la asesora jurídica de ahí.
y también tenía unos casos ahí en Albania, Santander. Y yo tenía que devolverme muchas veces porque mi papi no se iba al hospital cuando tenía algún problema de la colestomía. Él tenía que ser yo o yo la que le hiciera la limpieza, el cambio de la barrera, de la bolsa, todo. Él no dejaba. Entonces, pues obviamente después me convertí yo en el lazarillo de él. Pero pues él no duró tampoco mucho tiempo porque él se fue de enamorar por mi madre. Él falleció, como te digo, les digo, mi hermana en el 2007, mi madre en el 2008 y mi padre en el 2010. Entonces, todo ese proceso lo viví yo, porque yo vivía en Masuren, ahí tenía el apartamento y me devolví aquí a la casa a cuidarlos, porque yo ya vivía sola en el apartamento. Entonces ya me devolví para acá, para la casa, porque no había quien los cuidara. Entonces me convertí digamos, como en ese lazarillo desde años atrás. Y ya al irse mi padre, pues yo ya quedé aquí en la casa, ya retomé como todo el manejo de toda la situación y pues con mi hermano, porque pues quedó una hija de mi hermana, pero pues ella no vive aquí. Entonces pues nosotros estuvimos al frente, pero pues yo fui la que tomé todo el manejo de toda la situación familiar y mi hermano me dio autonomía. Entonces yo ya empecé aquí ahora sí viene ya como el arreglo de la casa, yo empecé a hacer reformas, abrí esta parte, mandé a hacerlo de los eso sí cuando mi papá, esta parte de madera, porque mi papi por su situación de salud había que tener cuidado porque se podía caer. Entonces mandé a hacer los pasamanos, la baranda. A mí me encanta la madera, yo soy fan de la madera. Entonces esta parte, bueno. Y ya después vino como la situación de mi salud, entonces quedó en stand-by absolutamente toda la remodelación de la casa. Porque pues yo aquí le metí de mi trabajo, de todas mis cosas, le he metido dinero a la casa. Pero desafortunadamente, pues primero mi salud, me ha tocado salir de parte de propiedades me tocó salir de propiedades mías por cuestión de tener que cumplir con todos los compromisos porque es demasiado costoso el poder salir de una situación de cáncer cuando uno se quiere sanar. Entonces, la parte material, que es algo bonito porque es gratificante el ver que uno puede decir que tengo algo y que ha sido el legado, porque esto fue el legado de mis padres, pero que lo he cuidado o lo hemos cuidado, pero pues básicamente he sido yo la que estaba al frente. Estuve al frente, digamos, en el proceso inicial y ya después cuando ya llegamos al acuerdo con mi hermano y con mi sobrina, pues yo ya dije, bueno, entonces me quedo con lo mío, digámoslo así, entonces, pero quedó en stand-by el seguir remodelando la casa por mi situación de salud. Bueno, señora Lisa, vemos por allá una pintura que nos llamó la atención. Cuéntanos. La historia, bueno, ahí me da pena, perdónenme así, porque es que esto es un acierto y desacierto. Yo desde niña pintaba caricaturas y no lo hacía mal. Entonces, siempre me gustó siempre me ha gustado la parte artística en pintura, fotografía, esa línea. Y ahí, como yo tengo un problema de efectos secundarios del cáncer, que fue el problema de las manos. Este problema de las manos me aceleró el proceso degenerativo porque yo como estilista profesional yo tuve 25 años salón de belleza y uno así tenga empleados o sea, uno ya tiene su clientela. Entonces yo salía de la universidad y a trabajar, ¿sí? Ya cuando estuve como empleada pública, porque yo fui empleada pública también en algunas épocas de mi vida, entonces yo tenía mis empleados, entonces yo venía por la noche y pues me volví a mi apartamento, trabajaba los fines de semana y venía y me quedaba. Pero pues aquí tenían las personas que estaban al frente del salón porque el salón estuvo aquí en la casa. Primero atrás, que allá era donde estaba la bodega de mis padres en esa época del almacén, y ahí hay una parte del primer piso donde hay un local, entonces ahí fue la primera parte donde yo tuve el salón. Y después la pasé, cuando mis padres terminaron el almacén, la pasé aquí atrás, adelante de la casa, que es donde estaba el local del almacén. Entonces ya eso, yo en esa época fui muy descuidada,
porque yo llegaba, salía acalorada, me bañaba las manos, cogiendo secador, cogiendo líquidos de ondular, cogiendo tintura, yo no cogía guantes porque nunca me gustó usar guantes. Entonces, me aceleró el cáncer el proceso degenerativo de las manos y se me doblaron los dedos. Estos son dedos engatillados. Inicialmente dijeron que era síndrome de Dupuytren y después que dedos engatillados, pero fue por el efecto secundario del cáncer. Y pues los médicos y la parte, digamos, de medicina se enfocó fue en el cáncer y me descuidaron esta línea. Y pues como a mí me llevaban, me traían, porque yo prácticamente no me podía ni mover porque yo quedé muy delgada en esa época, entonces pues uno se deja, o sea, lo que ellos dijeran, digamos la parte médica. Entonces no se hizo a tiempo la férula, lo que tenía que hacerse. Entonces, ¿a qué viene el cuento? El cuento viene a que ya ahorita que ya estoy como en esta catarsis de decir yo tengo que hacer algo porque yo no me puedo quedar quieta, entonces dije voy a empezar a aprender a pintar, pero me toca con calma, me toca con cuidado porque es que yo no tengo fuerza en las manos. Cojo pinceles y a mí me duelen las manos, me toca descansar. No tengo la misma fuerza como para decir que lo hago, entonces me toca a mi ritmo. Entonces, esto es producto de lo que estoy haciendo hasta ahora, que estoy empezando hasta este año, estoy comenzando a pintar. Entonces, ahí voy, me toca acierto y desacierto. Y también otro efecto secundario que te cuento, quiero acotar ese detalle, fue que también la dentadura se me dañó. Se me quebraron dientes, estoy también en proceso de reconstrucción de implantes, pero ahorita me toca obligatoriamente parar porque por las defensas ya no me aconsejan en los implantes, los otros, porque en los que me han hecho, digamos, esos implantes se pudieron hacer por las circunstancias de cómo estaban, cómo quedaron los dientes. Pero en los otros, como a mí me extrajeron las piezas al comienzo porque se me cruzaron, entonces, que son aquí en esta parte, entonces me dijeron no, porque es un riesgo, porque las defensas, donde le llegue a dar una infección o algo, a un hongo, es un peligro, entonces mejor no, entonces estoy esperando a que me den el aval para una prótesis, porque eso sí, eso fue lo que más me traumatizó. A mí no me traumatizó el cáncer porque yo lo manejo. A mí no me traumatizaron, aún ni siquiera las manos, sabiendo que son tan importantes, yo lo manejo porque yo hago ejercicios, yo misma, yo quedé así. Y mira, obviamente no es tan mal, pero son funcionales. O sea, ya he tenido 6 valoraciones y ya ahorita estoy remitida para Junta Médica para cirugía y todos apuntan a que lo máximo que pueden hacer es estirarlos un poquito, pero entonces le quedan a uno como una tabla, o sea, así. No pueden ni siquiera doblarlos así. Entonces yo digo, eso no, porque así son funcionales. Yo tengo agarre, así no tenga fuerza, así me duelan. Hay días en que no los puedo mover bien por el dolor, pero me siento viva. Pero la dentadura sí me traumatizó. Porque como todo el tiempo, toda la vida trabajé yo con el visajismo y con la imagen de la persona y sobre todo de la mujer. Eso sí me traumatizó. Pero igual, digo yo traumarme, ¿en qué sentido? No en que me dejara, porque yo no me dejo vencer. Para mí el cáncer no ha sido muerte, ha sido vida, ha sido el renacer, el poderme dar una oportunidad de ser yo misma y de por primera vez vivir para mí. Entonces, esta es la historia de vida, este es el ejemplo de vida que quiero dejar con mi legado. Y bueno, lo único que me falta es hacer un libro, escribir un libro. De resto, todo lo he tenido y he sido muy bendecida. Bueno, señora Elizabeth, por aquí en la mesa tú nos armaste un montón de juegos que realmente, pues unos sí los conocemos y otros por las cajas se nos hace como muy antiguos. Hasta tenemos un libro y todo nos puedes contar un poco la historia de cada uno, pues sí, qué significa para ti, para tu vida. Bueno, a mí todos estos juegos, incluyendo otros que no los alcancé a buscar, significan el compartir con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de estudio, con mis hermanos.
a pesar de que yo soy la menor de mis hermanos, compartir y verlos también a ellos jugando mucho. Entonces vi jugar en mi casa desde temprana edad el parqués. Lo que pasa es que ese parqués ya murió en el antiguo, que era de madera, era marco de madera y cartón. Eso sí me acuerdo muy bien. Y de madera. Y estas son las fichas, las famosas fichas. Bueno, todo pasa en esta vida. No hay problema. Entonces, esta fue una parte importante, ¿sí? Digamos, de antaño. Otro aspecto que siempre mi padre jugó, que jugábamos también con él, se me fue el nombre, el dominó. Pero en esa época mi padre tenía el dominó en una caja de madera, también era en hueso, pero en una caja de madera. Pero también ese ya finiquitó, entonces siempre que viajábamos llevábamos estos pequeñitos para el viaje porque nos gustaba, porque mi papá pues, nos íbamos de paseo y jugábamos, ¿sí? Mi padre, él le gustaba el ajedrez, no era que fuera tan aficionado, pero sí él le gustaba el ajedrez. Entonces, sí hay uno de madera, pero también por allá anda arriba, es de antaño. Pero aquí tenemos digamos, la réplica, que tiene más o menos unos 30 años, promedio, 30 a 35 años, este ajedrez, ajedrez, que es portátil también para viaje. Digamos como la parte de nuestros padres, de mi papá principalmente, porque pues mi papá era el que más era como de juegos. Este libro él no lo compró de pequeño, no lo dio de pequeño, ¿sí? Este pasó por las manos de mis hermanos y míos, donde hay juegos de mesa, diferentes tipos de juegos, mira, ahí se pueden dar cuenta. Estos son de los 70 más o menos, este libro es de los 70. Es de una biblioteca que se llamaba Biblioteca Campesina de Radio Sutatensa. Entonces aquí, mira, ahí se pueden dar cuenta de las páginas, todas amarillentas y todo, pero mi papá siempre nos enseñó a cuidar los libros. Yo tengo libros de 40 años, 50 años intactos, porque él siempre nos enseñó a respetar los libros, porque él leía también mucho. Él siempre fue muy, muy cuidadoso con las cosas. Bueno, ¿qué más te digo? Bueno, este es otro. No, este es el mismo. Entonces, ya esto digamos que fue como lo familiar, ¿sí? Ya digamos que como lo individual, eran juegos que de pronto fueron juegos entre comillas callejeros de la época de los 70, 80, donde nos reuníamos con vecinos, con amigos de la cuadra, hablemos sobre esas épocas, o compañeros de estudio, o familia, primos y eso. Entonces, ¿qué jugábamos? Jugábamos al jazz, ¿sí? Este jazz era botar las pelotitas, digamos, botar las figuritas, ¿sí? Entonces uno con la pelotica llegaba y hacía uno y... ¡Ay, perdón! ¡Ay, se cayó! Bueno, esa es la idea. Entonces uno botaba la pelotica rebotaba y uno cogía uno. Botaba la pelotica, entonces cogía dos, ¿sí? Coge dos, coge tres, hasta que cogía los que más pudiera. En cada rebote iba aumentando el manejo. Y el que ganaba el que cogiera más figuritas de diferentes colores. Entonces, este es el famoso jazz. Jugábamos al yoyo, ¿sí? Entonces, eso eran las figuras. Bueno, yo nunca fui experta en yoyo, vamos a ver si me doy mañas algo, y más por las manos, por los dedos, pero mi hermano sí era un duro. Eso, montaba el yoyo, llegaba y hacía así, y jugaba, y movía. Bueno, entonces nosotras admirando al hermano, porque pues él era el que manejaba el asunto. Entonces, ¿qué hacía uno? Yo, como les digo, yo escasamente hay una leve figurita. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo simplemente hacía esto, ¿sí? Así, o hacía esto, perdón. Llegaba y hacía esto, ¿sí? Entonces, lo básico.
Sí, eso, así. La vuelta al mundo. Sí. Era lo básico. Eso era como digamos, lo básico así del famoso yoyo. Después fue el famoso trompo. Habían trompos más pequeños. Bueno, no bajé el pequeñito, que también es de recuerdo que era de pasta. Y este de madera, pero mi papá, ellos tenían unos grandes. Unos grandes, donde se le colocaba acá la pita, tampoco la listé, qué pena con ustedes, y llegaba uno y lo enredaba, igual que en el dedo, llegaba con el dedo, colocaba el nudito y ¡pa! Entonces, ¿qué hacía? Esto rodaba. Entonces, mi hermano llegaba y elevaba y llegaba y lo ponía acá y en la cuerda giraba. Él es muy inteligente, muy piloso, mi hermano. Entonces, él de niño, nosotros éramos felices viéndolo a él jugar porque él era el que hacía sus piruetas con sus amigos. Entonces, por ese lado. Ahora, otro juego, digámoslo acá, que ese sí lo jugaban más los adultos que nosotros, pero pues, ustedes saben que uno de chinche se pega. Entonces era la turra. Esta le fascinaba a mi papá. Entonces esto era lo que hacían, lo ponían, entonces era, toma uno, toma dos, toma todo, pon uno, pon dos, todos ponen. Entonces, pero, ¿cuál era la idea? Que ellos apostaban. Ellos apostaban. Entonces, bueno, yo no puedo mucho, pero espérate a ver. Bueno, esa es la idea. Bueno, esa es la idea. En toda esta punta, de pronto ya no tiene la punta porque esto lleva su tiempo, pero era que rodaba hasta que ya dejaba de rodar. Estas eran pequeñitas, estas eran como más para nosotros. Estas de apuestas sí eran para los adultos. Y esta sí era para nosotros. Entonces él nos tenía, mire, esta sí pude, mira. Esta sí pude, mire. Entonces uno se ganaba un dulce o lo premiaban con un dulce, según el que durara más, ¿sí? Y esta sí era de, mira, según el número que cayera, o sea, según para donde girara, yo no me acuerdo exactamente cuál era el punto. ¡Ay, qué mucha! ¿Sí ven? Es que no tengo fuerza en las manos, todo se me cae. Pero, ¿qué? Pero, así mismo, entonces le daban a uno un premio, algo le daban en el juego. Esto es como lo básico, ¿no? Como lo básico. Y que esta sí la jugué mucho. Bueno, la cuerda, yo regalé la cuerda a Lian. Le regalé la cuerda de saltar, que esa fue otra que era, saltaba uno y hacía piruetas, mientras el uno y el otro llegaban y movían la cuerda, uno estaba saltando. O a veces eran dos, entonces hacían así, con dos cuerdas, y uno llegaba y era esto. Salte y era así. Sí, yo he visto esos videos con música. Así, o sea, lo importante era no dejarse enredar porque si no al suelo iba a dar. Sí. Eso. Y otra, pues si quieren, espérense y la corremos para allá. Eso. El otro es este. Vamos a ver que lo voy a hacer no tan grande, pero para que sepan. Ya. Muéstrame. Acá. Entonces, son hasta 9, creo. Entonces será 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces hablemos de que aquí sería uno acá más o menos, ¿cierto? No, mentiras, acá. Y otro acá, ¿sí? Como así. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y el cielo? Y el cielo. Acá, 9. Es que no me acuerdo si 9 o 10, pero creo que era así. Yo la verdad sé que Sí, hasta 9. Sí, entonces era 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí y acá. Esta es la idea. Entonces ya después, chan, 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 chan. Entonces uno botaba por decir algo, suponiendo esto. Entonces uno, pan, acá y era 1, 2, 3, chan, tan, tan. ¿Sí? Entonces se devolvía y era tan, 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 tan. Espérense.
recoge. espere que tengo que poder. Esto no lo hacía hace ya años. Y al chan, ¿sí? Ahora está. Tan, 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 tan. Bueno, esa es la idea. Tan, 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 tan. Ah, no, mentiras. Aquí uno se devuelve y la cogía acá. Y así sucesivamente. Básicamente las reglas del juego era juego limpio. Eso es lo bonito de esa época, donde pues obviamente siempre ha existido como la parte de, ¿cómo se llama? Como la parte de que todo el mundo quiere ganar, quiere ser líder. Eso es algo nato en el ser humano, algo intuito persone, o sea, de cada uno. El liderazgo, el querer figurar, el querer sobresalir. Pero en esa época era como más sano, no había vulgaridad, no había irrespeto, no había esa displicencia que hoy veo hoy en día uno de los muchachos, donde se quiere imponer a la fuerza, se quiere imponer con grosería, con vulgaridad, con patanería. No digo de todos, porque tampoco podemos generalizar, pero sí hay una gran diferencia en cuanto al comportamiento. Obviamente que cada época tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Eso es algo que es evidente. Pero extraño eso, extraño esa inocencia y esa actitud de respeto, ¿sí? Que había. Podía pelearse, sí, pero al momento ya se estaba contento, ya estaba como en otra actitud o uno de sardino o los sardinos cuando jugaban. Por lo menos hay otro juego que no, es que no lo encontré. Los piquis, las bolas, que es así jugábamos hombres y mujeres también. Pero así, en la cuadra, así jóvenes. Y pues desde sardinos los niños sí jugaban con piquis, el yermis, la lleva. Sí, varios juegos que integraban el escondite, el convite también. Ese lo jugué fue en Popayán, que era llevar comida, se reunía uno con un grupo, unas amigas, porque más que todo éramos mujeres allá, sardinas, y llevábamos cada una algo de la casa para comer y nos reuníamos, hagan de cuenta lo que se llamó hoy picnic. Bueno, aquí están en el reguero, como digo yo, mi comedor. Mi comedor es una cajita de sorpresas. Tengo mucha cosa. Como les decía, yo dejé represados muchos arreglos a raíz de mi situación de salud, porque pues todo es económico. Entonces tocó dejar de hacer muchas cosas que necesariamente tenía que hacer y más de mantenimiento. Entonces vamos a ver si Dios me permite más adelante hacerle como ciertos arreglos necesarios a la casa, porque obviamente una casa se va deteriorando. Pero primero mi salud. Entonces, ¿qué hay aquí? Este es el recuerdo familiar del hogar. Es un común denominador porque mi madre también fue de plantas, de naturaleza, de comida sana. Pero en el caso mío, pues me tocó asumir mucho más la parte de comida saludable, comida viva, comida sana, porque yo era muy de sardina y de joven, muy galga. Entonces era solo galguería, solo dulce. Y mi mamá me decía, coma mi hija, porque llegará el día en que nadie le rogará. Y llegó el día en que nadie me rogó coma, porque no podía comer. Y no podía comer no porque no tuviera, de pronto no en las mismas condiciones, como les digo, porque todo fue disminuyendo por la situación de salud, pero sí en el aspecto de que me tocó literal arrastrarme hasta la cocina, poder preparar algo y tomarme un vaso con agua. No porque yo no tenga familia, sí tengo una familia hermosa y todo, pero no viven cerca de mí. Entonces me tocaba necesariamente sí o sí velar por mí y hacer por mí. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí a amarme, aprendí a quererme. Entonces, ¿qué hago yo? La historia inicial. Hago mis preparados. Este es un cilantro que tiene su historia. Este es un cilantro que tiene su historia. Este cilantro sé que se desinfectó. Anoche desinfecté el cilantro. Es para hacer preparación, para tenerlo con tipo conserva y tipo producto para aderezos de ensaladas y de lo que yo prepare en general, ¿sí? Entonces le hago la preparación, dependiendo yo, si manejo cierta parte nutricional, entonces hago ciertos compuestos donde yo
lo pico, bueno, lo proceso, entonces con aceite de oliva, con otro tipo digamos, de elementos naturales, de condimentos, para tenerlo en la nevera, dependiendo de cómo esté, o en la nevera o en otro sitio para poderlo consumir. Este también para salsas, este es tomate pimentón, que me encanta, de hecho es una de las fuentes más fuertes de vitamina C y sirve para las defensas también, ¿sí? Entonces, esas son como básicamente algunos aspectos. Estas son papayas, estas papayas tienen una historia, como les comentaba, a mí me gusta el área social. Este fin de semana estuve en el ERON, es el Centro de Reclusión de Mediana Seguridad de Yopal. Como voluntaria, yo estoy apoyando a la Pastoral Penitenciaria Católica, a la Fundación Caminos de Libertad desde hace más de 35 años, 35 años promedio. Entonces estoy en ese, digamos, en ese tema de apoyo social y allá tienen cultivos orgánicos. Entonces compré estas papayas. Estas papayas son de allá, que las cultivan las personas privadas de la libertad. Este cilantro también viene de allá. Este cilantro viene de allá, del centro penitenciario. Y estas naranjas me las trajo una vecina, coincidencialmente me llamó hace poco en la entrevista, estando en la entrevista, y me las trajo, ella me trae de la finca de ellos, huevitos, naranjas, limones, bueno, me trae uno que otro porque ellos también cultivan orgánicamente y naturalmente, procesan, digamos, como su alimento también allá, en un terreno que tienen en el campo. Entonces, bajo estas circunstancias de lo que me ha tocado a mí cuidarme, porque yo dejé mucho de la parte, digamos, corriente de comida, yo hago mis preparaciones. Aquí pues yo tengo mis vitaminas, mis compuestos, muchas cosas que tengo que consumir, aún mis medicamentos homeopáticos, ¿sí? Porque yo sigo consumiendo tratamientos homeopáticos, pero vitaminas, complementos nutricionales. Y a su vez también hago mis preparaciones magistrales. Entonces, este es mi boticario. Esta es mi caja de Pandora a nivel de salud. Soy fan de las plantas medicinales. Entonces yo las proceso, las compro, las desinfecto, las deshidrato y las tengo en contenedores. Estas son mis plantas naturales porque yo las seco. Estas son las aromáticas. Estas son las aromáticas, mira. Yo también desinfectadas, o sea, lo primero que hago yo es desinfectar antes. Pero yo lo he hecho es con todo, o sea, yo no lo cuelo ni nada, yo lavo, desinfecto y la pepa del noni yo la proceso ahí. Estos son los tibicos, no mentiras, estos son los tibicos. Los tibicos son como los búlgaros para el kefir, pero de agua. Preparo. Mira, me faltó, yo también hago los germinados. Lo que pasa es que este ya es un poquitico que me quedó, sí. Pero yo misma hago a nivel natural, tienen que conservarse en un sitio oscuro. Entonces, ese mueble lo conseguí y precisamente. Frío, se siente frío. Sí, claro. Esto lleva tiempo y no se me dañan, a mí no se me dañan las cosas. Pues primero, una herencia de mamá, que era la mazamorrita de maíz, sí, con cuajadita, con naranjita, canela, uy, qué delicia, y panela. Entonces, ese es algo que recuerdo mucho. Este es un tubérculo que los indígenas procesan. Eso ya lo hacen a otro nivel, ya más industrial, pero en su época era en el Mitú. Y ellos hacían el sagú y con esto se hacen unas coladas en leche espectaculares, con canela, con clavo, con nuez moscada. Delicioso. Balsámico, mis plantas. Aquí está, esto es todo digamos, trato de que sea natural lo que son condimentos, porque uso mucho Ya como para concluir la parte de nutrición y de vida saludable, que es algo que quiero como que sea el legado dentro de todo lo que yo quiero dejar en mi vida para los demás, es este rinconcito, que esta es agua energética. Ese fue un legado de mi hermana. Mi hermana potencializaba el agua porque como sabemos que el agua normal de grifo y aún la que viene por filtros y todo, no es que sea la mejor agua,
la más óptima. Entonces, la agua como más saludable que definitivamente hemos comprobado es cuando se pone al sol y a la luna, a los rayos del sol y a los rayos de la luna, y preferiblemente en verde, en azul, primero que todo, y en verde. Porque esa parte energética, para quienes creemos en esa línea energética, nos ayuda muchísimo y el sabor del agua cambia. Entonces, esta es mi agua, yo no utilizo otra agua. Ya que tenga que estar fuera de casa, pues ahí sí obligatoriamente pues uno tiene que darle manejo a las circunstancias. Pero casi siempre yo cargo mi agua. Entonces, esta es la historia del agua, el manejo energético. Señora Elizabeth, en el proceso de la entrevista nos llamó algo mucho la atención, pues de tus labores sociales. Nosotras siendo estudiantes de primera infancia, nos llama mucho el hecho de cómo tú has manejado o en qué circunstancias has logrado intervenir con las infancias, cómo has visto el juego como mediador, digamos, en el lado psicológico de los niños y todo ese tema. Bueno, mi enfoque básicamente ha sido sobre adolescentes y sobre adultos, porque he manejado la parte de drogadicción, de personas privadas de la libertad, de ancianos en hogares geriátricos. Toda esa línea pues he tenido bastante experiencia. A nivel de niños, relativamente he tenido experiencia con las familias de los internos, de los privados, de los PPL, personas privadas de la libertad, donde uno ve que los niños viven una limitación muy grande en ese entorno. Entonces, lo que he deducido y he sacado en conclusión es que según el entorno y el entorno tanto físico como social, es lo que va a generar en su momento que el niño pueda ser más espontáneo y más libre en cuanto a los juegos y en cuanto a su personalidad y su carácter, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en un entorno de violencia, en un entorno, digamos, de una clase menos favorecida, pues realmente se ve, porque lo he visto, he estado en esos medios, también en mi labor social, se ve que los niños son agresivos, que tienden a ser vulgares, no todos obviamente, porque depende de su familia, pero tienden a ser agresivos, tienden a jugar más con violencia, tienden a ser más represivos. ¿En qué aspecto? En que, en que no, muchas veces ni siquiera se dan naturalmente, sino es por su entorno. Entonces, esa es una parte. Y ya a otros niveles, digamos, socioculturales, ya sí se da como un poquitico más la limitante, o sea, la extroversión del niño, pero también la limitante de que te tienes que portar bien, no te arrastres, no esto, no aquello. Entonces, según lo que yo he puesto en práctica, tanto a nivel familiar como a nivel entorno, es que uno tiene que corregir, obviamente. Esa es una premisa indudable. Hay que corregir al menor para no tener que castigar al adulto. Pero hay que saber corregir. Entonces no es reprimir al niño de no haga, no haga, no coge, me daña, grito va, grito viene. No. Uno a un niño, hablemos de unos 2 años más o menos promedio, que ya como que ya van entendiendo más, 3 años, uno puede empezar a hablarles. Desde pequeños uno ya con ademanes, con gestos, con actitudes puede irle dando a los niños una orientación, pero ya con los años, en el devenir del día a día, uno puede irles inculcando, tanto con el ejemplo de vida de uno como adulto o como persona, digamos, de más edad que ellos, puede ir uno inculcándoles esa disciplina y esas actitudes para que ellos hagan las cosas como tienen que hacerlas de una manera pues que no les vaya a afectar en su momento. A nivel de juegos, a nivel digamos de su forma de ser natural, el niño hay que dejarlo evolucionar, hay que dejarlo que se desarrolle, que sea extrovertido. Si uno ve que en un momento determinado el niño está haciendo algo inadecuado, ahí es donde tiene uno que tener una inteligencia y una capacidad para poder darle manejo a esa y solucionar las circunstancias según se den. Entonces, no necesariamente uno tiene que estarle quitando las cosas al niño que porque me las rompe. No, mi amor, tú puedes, o bueno, según ya el trato que cada persona le dé. Hay personas que somos más afectuosas y más cariñosas con los niños que otras, otras son más parcas y eso es respetable. Pero a nivel, digamos, de esa actitud, uno simplemente, espérate
vamos a correr esto porque te puedes lastimar, se puede romper este florero, se puede romper esta porcelana, entonces dejémosla aquí a un lado. Ellos son necios y dicen, no, yo quiero cogerla, déjame cogerla desde su léxico, desde su hablar como niños. Entonces uno, bueno, cógela, mírala, espérate, los dos la miramos, pero la ponemos acá porque te puedes caer, porque se puede dañar, y pues a mí no me gustaría que se dañara, yo soy así, en este caso yo lo hago como adulto. Mi amor, no me cojas eso, o mira aquí, o mira allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, ¿no? De los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, explicarles el por qué. Obviamente con manejo de niños, en el sentido de ser un poquitico menos, digamos, como recursivos de palabras redundantes. No. Simplemente con un léxico que se pueda manejar con los niños y que ellos puedan entender. Y yo sí he llegado a la conclusión de que los niños desde pequeños entienden y que son algo especial. Ellos saben cómo le llegan a uno de adulto. También son manipuladores. También lo hacen a uno como, Dios mío, ¿y aquí qué hago con esta actitud? Pero también con amor, con buen trato, con buenas explicaciones a nivel ya del aspecto de niños, se pueden lograr que los niños tengan un comportamiento adecuado y bueno, que no dejen de ser niños, que evitemos tanta represión del no, sí, se puede hacer o no se puede hacer, pero ¿por qué sí o por qué no? O porque hay que tener cuidado, porque no. Entonces, esa es como mi premisa y pues es algo que yo he venido aplicando en las fundaciones donde yo he apoyado, en las partes donde yo he tenido digamos que manejar esa parte social. Es algo bonito, o sea, todo el interactuar con el ser humano es un aprendizaje día a día, hasta con uno mismo, porque uno mismo también a veces tiene actitudes y circunstancias que se presentan por A o por B motivos y que uno dice, bueno, hasta dónde pensé que podía actuar o no actuar o llegar o no llegar. Pero que uno es capaz y que día a día va consiguiendo uno ser mejor ser humano, lo hace. Entonces, hay dos cosas que hay que tener claras y es que las cosas hay que hacerlas bien para que terminen bien. Y uno tiene que ser ejemplo de vida para los niños. Y ellos replican lo que ven en uno. Entonces hay que cuidar el entorno familiar y el entorno comportamental del adulto, llámese padre, llámese tíos, llámese abuelos, llámese hermanos, llámese familia. Pero hay que tener mucho cuidado porque los niños son esponjas, ellos absorben todo y desafortunadamente captan mucho más lo malo a veces que lo bueno. Entonces, pues, esa es la inquietud que todos tenemos que tener de darle manejo a la situación con los niños, porque de ellos depende el futuro de nuestro mundo. Bueno, señora Lizar, hasta aquí llegó la entrevista. Muchas gracias por todo, por tu historia que nos ayuda a aprender, nos da fortaleza, nos demuestra la disciplina en algo, en ser constantes, en tener esa resiliencia de siempre salir de los problemas y realmente nos favorece mucho en nuestro aprendizaje como futuras maestras, no solamente en nuestro ámbito personal, sino en poder darle una nueva como visión a los niños, de que cada uno puede tener su contexto, puede estar pasando en lo que sea, y aún así no es limitarse, sino seguir luchando y vivir. Como el ave fénix, renaciendo de las cenizas, y uno aprende con la experiencia. Entonces, ese es el legado que quiero dejar y ojalá que con este granito de arena que hoy pude colocarles, pueda servir para un futuro en todo lo que ustedes tienen de éxitos y bendiciones en la vida. Y eso fue todo, gracias. 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 Chao. Chao. La maestra. Estos son cristales, si quieren se los pongo en un plato y les echan salecita. Muéstrele. ¡Ey! ¿Qué hacemos? Quiero volver. Pero sí, allá aprendí a pegarme en mis borracheras con 3 veces. Pero no, universidad. Sí, pero no más. Fumar no me gustó nunca. ¿Y ese palo de quién es? El tripo. Ah. ¿No confundes tú? No sé.
Listo, Vamos, mis va. niñas, Dios las bendiga. Amén, lo mismo, muchas gracias. Si ven, esto es postizo. Yo no sé. Sí, Paola preguntando por la maleta de ella. Yo la tengo. Aquí. Que Dios las bendiga. Chao, mamita. Cuídate. Dios las bendiga. Amén, lo mismo. Gracias, bonita. Ay, vean este. En realidad es Jimena. Dale. Jimena, por eso no te invitamos a la grabación. Qué agresiva, Jimena. Toca ponerte bozal. A ver. Y ahora, como último juego tradicional, vamos a jugar Tintín corre, corre. Ton, ton, ton. Para allá. Venga, Paula. Vamos, vamos. La única que no puede correr. Ah, pero grabando. Ay, pues sí. Tiene un carro.